discipulado número 9 del libro de Deuteronomio, y el tema, el cumplimiento del pacto del Mesías Cristo 2. O sea, seguimos meditando sobre este tema del cumplimiento del pacto del Mesías Cristo. Este es el segundo entonces discipulado sobre este tema, y la cita es de Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 9. Deuteronomio 7, 6 al 9. ¿Me dice si lo tiene? Amén. Bueno, entonces en pie junto conmigo leemos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, amado. Oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en este tiempo de meditación en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos. Señor, te damos toda honra y toda gloria en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos, por cuya obra redentora ahora, Señor, somos hijos tuyos, adoptados por medio de la fe en su nombre, redimidos, santificados, justificados, Señor, hechos templo y morada de tu Espíritu Santo, templo y morada tuya, Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias porque, como tu palabra lo dice, no es porque lo mereciéramos, Señor, sino por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, aún sin merecerlo, Señor. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, mientras escudriñamos, Señor, esta escritura inspirada por ti, Señor, por favor, ministranos de principio a fin. Abre nuestro entendimiento, por favor, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Señor, revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo en todo momento. Permítenos ser edificados en la fe preciosa del Hijo de Dios que nos ha sido revelada, del eterno Evangelio del Padre, Señor, revelado a nosotros, que podamos crecer en el conocimiento, Señor, y ser edificados en esta fe. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo. Amén y amén. Ya están sentados. Bien, amados. Estuvimos meditando en la última ocasión sobre cómo el Señor revela su identidad a su pueblo y su propósito en esa revelación. ¿Están conmigo, hermano? Dios no se revela, y eso lo podemos tener ya como conclusión, ¿verdad? Dios no se revela a nadie sin un propósito. Así es, amén. Amén. Entonces, precisamente ese propósito es el que no está claro ni por asomo. Las personas que toman la fe religiosamente entienden, no conocen el propósito de Dios, piensan que la fe de Dios o que el Evangelio se trata de que Dios cumpla sus anhelos, sus sueños, ¿verdad? Sus deseos, ¿verdad? Que Dios está para eso. Que son tan merecedores de Dios, pues bueno, es que el Señor vino y mandó a su Hijo para salvarme, pues, porque yo valgo mucho, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es bendecirme.
Y Dios lo que quiere es prosperarme y que yo sea alguien importante en el mundo, ¿verdad? Que la gente me ve a mí y que sepa que soy hijo de Dios. Como si el centro, entonces en ese punto el concepto religioso pone al hombre como el centro, ¿verdad? Y como que Dios está, óigame, para cumplir caprichos, propósitos personales, deseos personales. Porque sin la fe del pacto, el propósito de Dios no está en la persona. Amén. Y obviamente bajo ese concepto la gente está totalmente equivocada, porque Dios no obra de acuerdo al pensamiento del hombre. Él dijo: mis caminos no son los tuyos, y mis pensamientos mucho menos. Como está de lejos del oriente del occidente, infinito, una posición que no tiene forma de encontrarse. Imagínese usted el oriente del occidente, o sea, dos extremos en los que nunca va a haber un punto de unión. Eso es el pensamiento de Dios en relación con nuestro pensamiento. Amén. Amén. Entonces, para entrar en el propósito de Dios y en la comprensión del propósito de Dios, Dios tiene que revelarnos su pacto. Amén. 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 Y revelado ese pacto, el propósito entonces de Dios tiene que estar claro en nosotros. Amén. No es que Dios nos salvó, ¿verdad?, para que vivamos felices, ausentes de problemas, sanitos como un gusanito, ¿verdad?, con dinero en la bolsa y que, ¿me explico? Y viviendo muchos años, porque la gente, mire, qué raro, ¿verdad? Todo el mundo quiere vivir muchos años, ¿verdad? Cuando cumple años, que cumpla muchos años más, y la señora ya tiene 90 años. ¿Y de dónde va a cumplir muchos años más? Sí, hay que ser claro, pues, que cumpla los añitos que Dios, los dígitos que Dios le dé, pues, ¿verdad? Así es. Y usted tiene 40, 60, 70, pues ya sepa que no le quedan muchos. Amén. Por lo menos yo estoy consciente. Amén. Yo también. Y aún los jóvenes tampoco se sientan, sí, pues sí tengo más tiempo yo. No. Tenemos el tiempo que Dios determina a cada uno. Amén. Pero el punto es entonces que Dios, al revelar la fe en su pacto, que es la fe en la persona y obra del Cristo, que eso es el todo, hermano. Amén. El propósito de toda la escritura y de la revelación eterna de Dios, el evangelio eterno de Dios, está en la persona del Hijo. Amén. Está en la persona de nuestro Señor Jesús, siendo el Cristo. Y revelada esa fe en Él y esa bendición de Dios en Él y en su sacrificio redentor, entonces ahí entramos realmente a entender el propósito de Dios y entender que hemos sido llamados no para que nosotros destaquemos, no para que nosotros seamos glorificados, sino para que Dios y su propósito sean glorificados por medio nuestro. Amén. 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 Entonces, algo de esto el Señor les dice: bueno, yo soy Jehová su Dios, les dice, ¿verdad? Y yo los he sacado de la esclavitud, los he sacado de la muerte, los he salvado, ¿sí? Y para que sepan una cosa, la comunión mía con ustedes está sobre el fundamento del pacto, sobre la base del pacto, de mi promesa y de la promesa que le hice a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, de un Redentor, de un Mesías Cristo. Si ustedes van a creer a ese pacto y están dispuestos a obedecerlo, entonces nos entendemos, dice Dios. Entonces estamos hablando en los mismos términos. Y ustedes, les dice el Señor allá en Éxodo 19, 5 y 6, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Amén.
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero oiga el condicionante: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si atendiereis mi palabra, que es el pacto, la promesa del Mesías Cristo, y la crees y la guardas mi pacto, es decir, te aferras a esa fe y a esa promesa. Señor, tú has prometido un Mesías Cristo, un Redentor que va a venir de nuestra descendencia, y yo lo creo y yo lo espero. Amén. ¿Y qué debo hacer, Señor, para demostrar mi fe en ese pacto? Aquí están los mandamientos, dice el Señor. Aquí están mis mandamientos, estatutos, leyes, decretos y ordenanzas. Procuren obedecerlos, dispónganse a obedecerlos, porque en la fe del pacto ustedes van a entender y van a poder obedecer mis mandamientos. Amén, hermano. Amén. Porque sin la fe del pacto, como explicamos en la última ocasión, no, o sea, de nada sirve el cumplimiento de los mandamientos. Es un cumplimiento vano. Es un tiempo desperdiciado. Mire qué triste, hermano. Una vida completa. Mire, por favor, una vida completa de una persona dedicada a una fe determinada, hablando en términos de religión, de cualquier religión y de cualquier denominación, donde la persona desde pequeñito asistió, se sometió a la doctrina, hizo todo lo que le dijeron, y según esa persona hizo todo lo que tenía que hacer, y con eso estaba agradando a Dios. Y toda esa vida, que puede ser desde el nacimiento hasta la muerte, sin haber ejercido la fe del pacto, no sirvió de nada. No sirve de nada. Es triste, ¿verdad? Imagínense. Por eso es que hay una cita que a mí me impresiona mucho, y es en Daniel, creo que es 9:12, ¿verdad? O 9:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. ¿Cuándo? En el día de la venida. En dos momentos, ¿verdad? Vamos a ver. Pues no, es Daniel 12:2. Estaba mal la cita. No era 9:2, sino que 12:2. Mire lo que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, se refiere a los muertos, ¿sí? Pero cuando dice duermen en el polvo de la tierra, es porque hace referencia a que su cuerpo está ahí en la tierra. El cuerpo, deshecho y todo, pero es materia que ahí está, porque la materia no se destruye. Amén. Entonces, dice: esos cuerpos van a resucitar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Aquí está hablando de la resurrección. Sí, amén. Pero, Daniel 12:2. Pero la resurrección de los muertos, hermano, está diferenciada según sea alguien que haya abrazado la fe del pacto, como alguien que lo desechó. Amén. Amén. Entonces, aunque aquí parece que esta resurrección es simultánea, hay que entender que son dos momentos. Miren los que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Sí, unos para vida eterna. ¿En qué momento serán despertados estos que son para vida eterna? En la venida del Cristo. Amén. Amén. No hay una resurrección general para justos e injustos, para redimidos e irredentos, ¿verdad? Y no redimidos. No. Son dos momentos. El que ha creído a la fe del Hijo de Dios, ¿sí? El que ha sido obediente a la fe en el Evangelio eterno de Dios,
vamos a resucitar los que hemos creído, si estamos muertos cuando el Señor venga. Vamos a ser levantados, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados. Amén. Amén. Esta es la resurrección para vida eterna. Y otro dice, aquí no aclara en qué momento, pero este detalle a mí me impacta mucho, porque dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué habla de vergüenza y confusión perpetua? Porque, óigame, porque muchas personas que realmente no ejercieron la fe de Dios, la fe en la persona y obra del Cristo, sino que dijeron, no, es que mire, yo tengo que hacer algo. Y esta religión me gusta porque, mire, le enseñan a uno a sacrificarse, ¿verdad? A ceñirse, dicen uno, ¿verdad? Y hay que cumplir, y hay que ayunar, hay que orar, hay que someter la carne. Me gusta. Pero es el pensamiento del hombre, no es lo que Dios dice. Dios dice que ninguna obra humana y ninguna obra de la ley cumplir toda la ley, si usted quiere, que es imposible, pero pongámosle, no salva a nadie. Entonces, ¿se imagina usted que todas estas personas que con una devoción y una vida y un propósito muy bueno, ¿verdad? Porque yo no creo que haya mal propósito en alguien que se dedique a una religión determinada, ¿no? Y que salga todos los domingos y anden con su sombrilla y su trajecito haciendo un gran calor y todo, pero ahí andan, ¿me entiendes? Hablando de la palabra de Dios distorsionadamente y predicando un evangelio que no es evangelio, pero ahí andan, ¿me entiendes? Y que toda esa gente ya tienen la esperanza que van a resucitar y que aquí van a vivir en la tierra, mire usted. Porque se han portado bien y porque han hecho mérito. Es más, si se portan súper bien, van a estar entre los 144,000 sellados. Fíjense que van. Entonces, pero óigame, pero eso es lo que ellos han entendido, y eso es lo que les han enseñado, y eso es lo que han creído. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo lo contrario. Ahora, piensen en esos millones de personas que han aceptado a un hombre como profeta, que no es el Cristo. Los mahometanos, los de Confucio, ¿sí? Los que tienen a José Smith como profeta, a la otra señora de la iglesia adventista. Entonces, ¿y qué va a pasar? Millones de personas que cuando el Cristo venga no van a ser levantados y que se van a quedar ahí y van a resucitar hasta el día del juicio final. Esa es la segunda resurrección aquí. Pero cuando resuciten, dice que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. ¿Confusión por qué? Porque hasta allá se van a dar cuenta que todo lo que hicieron no les sirvió de nada. Qué triste, ¿verdad? Pero mire, si es una persona bien devota, anduvo con botas toda su vida, desde chiquita usaba botas, y ay, no, mire, si ahí pasaba, le decían que era una cucaracha de la iglesia, pero ahí estaba, e iba a todas las misas y a todos los cultos, ¿verdad? Y estaba en todos los ministerios, ¿me entiendes? El de educación, el de justicia, estaba en todo y se esforzaba, y mira, una persona buena, pero no tenía la fe del pacto. Su confianza estaba en lo que hacía y en lo que le dijeron que tenía que hacer para llegar al cielo. No se echaba perfume, no se bañaba casi, no usaba oro, alhajas de oro, no se pintaba. ¿Están conmigo? Amén. Nunca usó un pantalón, solo faldón y vestidos largos. Nunca su pelo lo vio nadie más que su marido. Andaba siempre con mantelina, ¿verdad? Y esa mujer era pulcra. Pero esas cosas no salen. Y pasaba ayunando todos los días o todas las semanas. Y pasaba en vigilia. Y oraba 3 horas al día.
Qué triste, hermano. Porque el Señor es claro y dice: si diereis oído a mi voz, el pacto, la palabra, y guardas mi pacto, la promesa del Mesías Cristo, la fe en el eterno Hijo de Dios. Ese es el mismo pacto, es el pacto eterno, hermano. Amén. Los israelitas tenían la sombra en todos los las ordenanzas y todos los ritos de la ley. Era la sombra del Mesías Cristo. Ahora usted y yo tenemos una bendición que ellos más clara que la que ellos tuvieron. Porque ahora nosotros, de acuerdo a la palabra, ya tenemos comprobado que ese Mesías Cristo ya vino y que es la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Él consumó la obra del Cristo en la cruz y mediante la resurrección. Que ya usted y yo no necesitamos someternos al rigor y a los ritos de la ley y al cumplimiento de todas esas ordenanzas, porque, óigame, ya el Cristo consumó toda la ley en sí mismo y en su sacrificio redentor. De modo que ahora no es que los mandamientos no valgan, hermano, no me entienda mal. Y lo que me están oyendo, que pueden estar pensando que de lo que estamos hablando aquí es que no hay que cumplir la ley. No. Los mandamientos son eternos, ¿sí? Y los mandamientos son para cumplirse, hermano, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que no se trata que porque los cumpla alguien va a ser salvo. Porque si no tiene la fe del Cristo primero, no tiene la capacidad de amar a Dios. Amén. Amén. Porque el Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el profeta eterno, yo soy el rey eterno y yo soy el sacerdote eterno. Yo soy el Cristo. Y si alguien no cree en mí, no puede venir al Padre. Pero, y me podrá decir alguien: no, pero yo creo en Jesús. ¿De qué manera? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es su Señor? ¿Es su Dios? ¿Le sirve? ¿Le adora? Hace su voluntad. ¿Cumple su voluntad? Porque si usted cree como cree medio mundo, déjeme decirle que no le sirve de nada. Aún haciendo cosas que aparentemente fuesen en obediencia a la fe, como predicar la palabra. Mire esto, por favor: predicar la palabra, hacer milagros, echar fuera demonios y hacer un montón de cosas que, si usted dice: ese hombre, mire cómo lo usa el Señor, ora y mire cómo Dios obra milagros. Pero eso no recibe. ¿Y qué dijo el Señor? Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Es que lo reconocen como Señor. ¿Verdad que no es suficiente reconocer que Jesús es Dios? Es que si yo no me someto a Él como Dios, dijo el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No pueden obedecer. ¿Por qué no obedecéis? ¿Por qué no os sometéis a mi palabra? Para obediencia. Si me llamáis Señor y no me obedecéis, no estáis haciendo nada. Yo no soy vuestro Señor. Y no hay obediencia, no hay. Si me llama Señor, dice, obedecer mi palabra, cumplir mi mandamiento. El que me ama, digo, mi palabra guardará. ¿Sí? Entonces, tenemos esa situación en la que no es suficiente decir: Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Sí, tú eres el Cristo, amén, gloria a Dios. Pues si eso es una verdad eterna. Pero, Señor, tú eres mi Señor, y para mí tú eres mi Cristo, y yo estoy dispuesto a seguirte, a servirte y a obedecerte.
Como dice por ahí un canto, lo que tú digas, yo haré. Donde me mandes, iré. Y pondré mi fe plena en ti. Obediencia, amén. 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 Pero estos van a llegar allá. No se van a ir con el Señor cuando venga. Dice que va a ser cuando el Señor juzgue a todos. Señor, le van a decir, ¿cómo es esto que estamos aquí sometidos al juicio? Pero si es que en tu nombre predicamos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanidades en tu nombre. ¿Y eso qué? Pero ustedes no vivieron para mí. Hicieron la voluntad. Ustedes vivieron para ustedes mismos. Así es. Ustedes vivieron para sus propios deseos y para que la gente los reconociera a ustedes. Nunca me obedecieron. Amén. Nunca fui su Señor. No hicieron mi voluntad. ¿Qué predicaron? Ahí está el punto. Predicamos en tu nombre. ¿Qué predicaron? Mire, hermano, perdóneme. Para los que predicamos la palabra, yo le digo, si alguien no tiene claro lo que es predicar la palabra de Dios, mejor no lo haga. Mire, de todo corazón le digo, si usted no entiende el compromiso que es predicar el evangelio, la palabra de Dios, eso es la verdadera profecía. Si usted no entiende eso, mejor retírese, No tiene revelación. mejor cuelgue los guantes, mejor hágase a un lado y deje de estar hablando lo que Dios no dice. Así es. Porque lo que está pasando es que usted se está acarreando juicio y tiene un juicio encima que yo no lo quisiera tener. Y que por eso a mí, por lo menos a mí, y en este lugar, en esta congregación, usted no va a oír hablar aquí nadie de sí mismo ni de cosas que piense. Está en la palabra y se predica lo que la palabra dice. Amén. Evangelio. La revelación de Dios plena, completa. Hay quienes dicen que no predican el Antiguo Testamento porque no me dicen que ahí hay solo historia y un montón de cosas. El del Evangelio está desde Mateo en adelante. Va, imagínense. Si ni tienen claro lo que es el Evangelio, entonces mejor retírese. Mejor renuncie y diga, no, yo me aparto. Perdóname, Señor, si estoy abriendo la boca de más. Perdóname. Arrepiéntase antes. Porque cuando llegue, si usted sigue en esa necedad, amenazando gente, insultando gente, queriendo corregir usted a las personas, queriendo hacer que las personas hagan y obedezcan y se sometan sin la fe del Evangelio, mejor retírese, mi amado. Mejor cállese y diga, Señor, como dijo Job, ¿verdad? Yo cierro mi boca hasta aquí, ¿verdad? Hablé en desconocimiento, hablé en ignorancia, no sabía lo que hablaba. Amén. Porque precisamente en tu nombre profetizamos. ¿Qué predicamos? Mire, por favor, a mí me da un pesar en el espíritu grande oír grandes, entre comillas, ¿verdad? O personalidades reconocidas en el ámbito cristiano hablar puras sandeces y hablar cualquier cosa, menos el testimonio del Cristo. Están hablando y endulzándole el oído a la gente. Están queriendo levantarle la autoestima, el ánimo. Están queriendo motivar. Están motivando. Y tienen gente motivada, pero sin la convicción de la fe del Evangelio. Y esa motivación necesita enganche, necesita refil, ¿me entienden? Porque la motivación a la gente se le acaba al llegar a la casa o al pasar la semana. Así es. Ay, estoy bien cargado, necesito recargar, dice, tengo que ir a ver qué palabra me tiene. ¿Y qué palabra le va a tener el Evangelio? Crea de todo corazón que Jesús es el Cristo, sométase a su gobierno y a su voluntad, dispóngase a obedecer, y todo lo que usted tiene como problema después va a entender que no son relevantes para Dios y que Dios no está interesado en resolver sus problemas.
que el problema fundamental del hombre es uno: su condición de muerte, su condenación eterna, que ya está, y que si no cree al pacto del Mesías Cristo, si no cree en la persona y obra del Cristo, no va a ser redimido, no va a tener salvación, va a ser condenado. Solo le queda ya el veredicto final, ¿verdad? ¿Creíste en la persona y obra de mi hijo? No, señor, es que pero yo estuve en tal religión y yo hice todo lo que me dijo. ¿Creíste o no creíste? No creíste, ¿verdad? Malditos al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como ustedes le creyeron a Satanás, creyeron a la mentira antes que a la verdad de mi palabra. Porque aquí no se trata de lo que diga el hombre, hermano. En la palabra de Dios no necesita ni que le agreguemos ni que le quitemos. Y así lo dice el libro de Apocalipsis. El que le agrega y el que le quita, ay, pobrecito. Porque toda la sangre de esas personas que se condenen por añadirle o quitarle a la palabra. No, es que en la Biblia no está, pero lo dijo tal fulano, en tal encíclica, o en tal lugar, o en tal libro, o en tal... en este libro aquí dice, en el libro de Mormón, por ejemplo, ¿verdad? Hermano, la palabra no necesita, la escritura, Dios, la revelación está sellada. Amén. Está en el Cristo. Y Dios no necesita, ¿y Dios para qué necesita interpretación usted? Dios no necesita ni de los comentaristas de la Biblia, pues. Mire, si usted estudia teología y usted se mete a un rigor de estudio sistemático de la escritura, va a encontrar un montón de comentaristas usted. Hay más comentaristas que artistas en el mundo, ¿sí? Pero que les encanta comentar. No, es que aquí parece que no, a mí yo creo que esto, no es que se le haga la gente, y encuentra como 50 comentarios usted de un solo versículo. A Dios no le interesa nuestra opinión. ¿Está conmigo? Amén. Y a mí no me interesa, perdónenme lo que comenten los. No digo que no sea importante, ¿no? En algunos casos, ¿verdad? El Espíritu nos da el discernimiento para entender y para diferenciar el que está comentando con base al contenido de toda la Escritura. Amén. Amén. Pero si usted se guía por lo que los comentaristas tienen, termina creyendo nada, ¿sí? Entonces, mejor no saber qué significa esto. Y usted si usted ha creído, tiene el Espíritu Santo que dice que Él nos enseñará todas las cosas. Y que tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque el Espíritu nos instruye. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a estudiar, ¿me entiende? Yo no estoy desechando el estudio sistemático. No estoy desechando la teología, el estudio teológico como tal. Lo que estoy diciendo es que sin la revelación del Evangelio, sin la revelación de la fe del Evangelio, de la fe en la persona y obra del Cristo, eso de nada sirve. Así es. 1000 comentaristas Si no se revela. para llegar a una conclusión neutra, no se sabe qué es. Pero en el Cristo todo está claro, hermano. Ahora, por eso digo, lo que se predica. Si lo que predicamos no es el Evangelio, entonces no estamos edificando a nadie, ni nos estamos edificando a nosotros, y estamos perdiendo el tiempo y estamos llevando a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo discípulos para el Señor, yo no estoy haciendo creyentes en el Evangelio, yo no estoy formando creyentes en el Evangelio, lo que estoy haciendo son seguidores míos, prosélitos. Y el Señor les dijo, ay papitos, ustedes les digo, recorren mar y tierra para ser un seguidor de ustedes, de su doctrina, y cuando lo consiguen, dice, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. También ellos eran del infierno. Óigame, pero se lo dijo a los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Usted, siendo que los que copiaban la escritura, conocían la Biblia de memoria, letra por letra. ¿Y quiénes eran los fariseos? Ay, los más estrictos estudiantes y practicantes de la ley. Y alguien que estudie y practique la Torá es hijo del infierno. Eso dijo el Señor. Lo dijo Dios. Sin la fe del pacto, ese fariseo que se conoce toda la Torá y que la enseña y que además la practica,
es hijo del infierno. Así dice la Y se hace un prosélito porque ya no es un discípulo de Dios, porque no ha creído en el pacto, sino que está creyendo en lo que él interpreta, lo hace 2 veces más hijo del infierno que él. Y un gran conocedor, un escriba, mire, un escriba equivale, o sea, el escriba del tiempo de Jesús equivale ahora a un doctor, ya casi llegando a lo más alto, ¿me entienden? El conocimiento bíblico de este tiempo. Un científico, pues, de la Biblia era de ser un escriba. Y usted sigue a ese científico de la Biblia y busca y lee todo lo que él ha escrito, y la gente viene, unos librotes así de gruesos, miren, sobre la Biblia, o sobre un libro de la Biblia, o sobre un tema de la Biblia. Hay un montón de obras. Y usted dice, ay, este hombre es sabio, este rabino, o este pastor, o este PhD, ¿me entiende? Mucho PH tiene. Entonces, pero, ¿qué? Y usted sigue todas las enseñanzas de ese hombre, pero se aparta del pacto. Ya lo está siguiendo a él al infierno, ya está con él, emparentado allá. En tu nombre profetizamos, pero no predicamos el pacto, no predicamos al Cristo, No obedecieron a la fe. nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso decía el Señor. ¿Hicimos milagros? Sí, pero es que el Señor ora su palabra, pero los milagros no salvan a nadie, hermano. Mire, yo quiero contarles, hermano, todos los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, mire. Ay, si yo le contara, amanezco y vuelvo a amanecer contándoles. Ay, yo amo al Señor, me estoy agradecido con el Señor. Yo le he ofrecido como 500 acciones de gracia, hermano. Y por eso es hijo de Dios. No. Y por eso El criterio de salvación es salvo. No. No. Yo conozco un montón de gente que dice que es cristiana, que ha recibido muchos milagros, pero su vida no glorifica a no. Hay una Dios, fe de obediencia. ni da testimonio del Evangelio. Y son gentes totalmente religiosas. Ahora, hicimos milagros, echamos ver todo lo que está, óigame, fuera de la fe del pacto, no sirve de nada. Amén. Amén. Por eso es que el Señor le dice aquí, esa es la introducción, hermano, un poquito larga. Aquí en Deuteronomio capítulo 7 les dice eso, miren. Les recuerda el propósito de la revelación de Dios a su pueblo. Al que Dios se le ha revelado, por favor, ¿está conmigo, hermano? Amén. ¿Pueblo de Dios están aquí? Amén. Si Dios le ha revelado a usted su pacto, usted es pueblo, llamado a ser pueblo de Dios. Amén. Y llamado, dice, a ser santos. Es que, hermano, mire la fe del Evangelio, no es de todo, hermano. Para creer y para permanecer en la fe del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús como el Cristo, y para mantener esa identidad en la fe del pacto, se necesita que el mundo nos valga un pepino asado. Así es. Que no nos interese lo que el mundo haga, las corrientes del mundo, las costumbres del mundo, La religión. las tradiciones del mundo. Tradiciones, óigame. No, es que las tradiciones de nuestro pueblo. Nosotros no seguimos tradiciones. Seguimos a Cristo. Y dice aquí, miren, Dios nos aclara el propósito de la revelación del pacto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Si has creído en el pacto del Mesías Cristo, eres pueblo santo, apartado para Dios. No sos del montón. Dios no te ve como el mundo, como el resto del mundo. Dios no nos ve en la misma condición que los incrédulos. Por eso es que dijo el Señor Jesús que somos la luz del mundo, porque tenemos al Cristo y tenemos que exteriorizar la fe del Cristo. El Cristo tiene que fluir y manifestarse a través de nosotros. Amén. La gente tiene que ver al Cristo en nosotros. Él se
Entonces, en principio, es una bendición, amén o no amén. Es una bendición grande, pero seguidamente también es un compromiso que debemos tener claro, que es de valientes. Que aquí no es cuestión de que porque me miraron mal los vecinos, que porque me hicieron tal o cual cosa, que porque nos sacaron de una iglesia por predicar el evangelio, porque nos cerraron tales puertas de tales lugares. Dice, aquí no es cuestión de que, ay no Señor, si es así mejor, ay, ¿por qué me llaman? No, hombre. Voy a tocar otra. O sea, no sea naco, pues. El Señor no quiere cobardes. Cuando el Señor le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Crea el evangelio. ¿Qué es esforzarse, hermano? Esforzarse es echarle fuerza, es Creer. entrarle con todo, ¿me entiende? Es meterle uñas, dientes y todo lo que se pueda. Y ser valiente, no, usted y yo no debemos temerle al mundo, como no debemos amarlo, como no debemos seguir las corrientes del mundo. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Es que no somos como el mundo, hermano. Esa bandera del Cristo y de la fe del Evangelio tiene que verse. No es que nos vamos a poner una cachucha, una manta ahí para identificarnos, una camisa. No, es que tiene el Cristo, se tiene que notar. La gente tiene que decir, no, aunque no nos diga, ese Señor es diferente. Esa persona, esa hermana, esa mujer tiene algo. La gente lo va a notar. Y usted no va a necesitar andar impresionando. Mire, yo soy de tal denominación. Tengo 40 años de ser cristiana. Soy diaconisa, o soy líder, o soy lo que usted quiera. Soy pastor, soy copastor. Soy colíder y soy columna. ¿Qué más? El asunto es que no necesitamos impresionar a nadie. Dios va a testificar por medio de nosotros. Su obra se va a Porque Él en nosotros produce las obras que le agradan a Él. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Por eso que aunque la gente nos mire raro, usted no se sienta mal. Usted dé la gloria a Dios. Es que si la gente lo mira raro a usted, es que realmente usted está en el camino correcto. Y usted está ejerciendo el propósito y cumpliendo el propósito de Dios. Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es para nosotros, hermanos, no era solo para Israel. El Israel espiritual somos nosotros. Y mire, pero aquí nos recuerda el Señor algo muy importante en el versículo 7 que a mí me encantó. No por ser vosotros más que todos los pueblos. No es que ustedes sean la crema innata del mundo, dicen. Ustedes no se me anden creyendo que son los más chulos. Dice el apóstol Pablo, lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado, y lo que no éramos, para avergonzar a los que se creen algo. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha amado, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren qué bonito. ¿Verdad que delante del Señor no debemos ni por asomo pensar en nuestros propios méritos, en nuestros merecimientos? Porque desde el momento en que pensemos, mire, con el más mínimo pensamiento que pensemos que merecemos algo del Señor, ya nos fuimos en la de choto. No hay méritos. No hay méritos. Lo que siempre debemos tener presente en nuestro corazón y en nuestro espíritu es que todo lo que tenemos lo tenemos por los méritos del Cristo. Que si estamos en Dios es por el Cristo. Que si somos santos es por nuestro Señor. ¿Sí? Si hemos sido justificados no es por nuestros méritos, es por la obra del Cristo. Si somos salvos
Es porque el Cristo pagó el precio para nuestra salvación. Todo. ¿Verdad? Como dice esa alabanza, pues, o ese canto que es muy lindo, pero dice, todo se lo debo a él, realmente. Pero no, la familia, no. Le debemos todo en términos espirituales. Tal vez si se quedara hasta ahí no dijera todo lo demás, ¿verdad? O sea que ese canto es en parte cierto, pues. Mis canciones, de todas mis canciones, ¿no? O sea, pero en realidad lo que hay que entender es que del Señor proviene todo, ¿verdad? Y que lo que tenemos y lo que podemos ser y lo que somos es por Él. Por eso es que toda la gloria no es para nosotros. Y decía David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, si es que la gloria es para tu nombre. A tu nombre sea la gloria, la honra, eternamente. Amén. Porque Él nos ha hecho. ¿Qué éramos nosotros? Éramos los más insignificantes del mundo. Pero Él nos quiso y nos escogió para hacerle un pueblo especial, un pueblo santo, apartado para Él, para cumplir su propósito, para hacer su voluntad, para hacer la luz del mundo, para hacer la sal de la tierra. Pero debemos entenderlo. Amén. Creerlo, vivirlo y demostrarlo, ¿sí? En nuestra vida de fe, en nuestro comportamiento con los hermanos, con los vecinos, con todo el mundo, con los compañeros de trabajo. Amén. Dice versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Mire esto, qué importante. Por causa del pacto, y aquí lo va a decir, mire, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham. Bueno, primero Adán, ¿verdad? Porque Adán le dio la promesa del Mesías Cristo en el sacrificio de los animales para cubrir su cuerpo con sus pieles. Y esto viene de vuestros padres, dice desde Adán. Luego Abraham, bueno, los demás que creyeron, pero Abraham propiamente, Isaac y Jacob, que son los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Y nosotros qué somos? Somos descendientes de Abraham por la fe. Amén o no amén. Ahora dice el Señor, sino porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ya le expliqué, Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto, os ha redimido, pues. Aquí está la obra del Cristo. ¿Cómo sacó Dios a los israelitas de Egipto, de la potestad de Faraón y de la esclavitud? Que son los tres, las tres condiciones espirituales de la redención que el Cristo consumó para nosotros. Potestad de Satanás, Faraón. Potestad del pecado, Egipto. Potestad de la muerte, la esclavitud. ¿Cómo fueron sacados y liberados de Egipto? ¿Qué tuvieron que hacer? Matar un cordero de un año, ¿sí? Y con su sangre, con un hisopo, poner en los dinteles de las puertas y los postes de sus casas. Y comer ese cordero asado al fuego, acompañado de hierbas amargas y con pan sin levadura. El sacrificio del Cristo. Amén. Entonces dice, yo los he salvado, a causa del pacto, a causa de la fe en el sacrificio de mi Hijo, en el sacrificio del Cristo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es que si no entendemos, hermano, esto, Él es Dios, Él es soberano. No es que Él nos va a servir a nosotros, nosotros estamos para servirle a Él. Ese es el punto. Él es Dios fiel que guarda el pacto. Ahí está el detalle. Él lo hace. Es que si algo, óigame, va a prevalecer en la eternidad, es el pacto de Dios. Es su palabra. Amén. Y el Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, mi pacto no pasará. El pacto del Mesías Cristo es eterno. Y el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios es en la sangre del Cristo. En la sangre del pacto eterno. Entonces dice el Señor, Él guarda el pacto
la fe del Mesías Cristo. Eso es lo que determina la revelación y la consumación de la misericordia de Dios a favor de nosotros. Porque en base al pacto es que la misericordia de Dios funciona. Miren, el pacto y la misericordia. Sin el pacto, sin la fe del Mesías Cristo, no hay misericordia, porque no hay perdón de pecados. Amén. Amén. A los que le aman. ¿Y cómo amamos a Dios? Creyendo en su pacto, creyendo en el Cristo. Amén. A los que le aman, y cuando le amamos, porque amamos al Cristo, amamos a su Hijo, creemos en Él, creemos en su pacto, guardamos sus mandamientos. ¿Por qué lo guardamos? ¿Porque somos muñecudos y podemos? No, porque Él produce en nosotros la obediencia. Amén. Hasta 1000 generaciones. Ahora, detalle, mis hermanos. Mire el versículo 10, lo que dice. Que no leímos hasta el 10, pero es parte de esto. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Dios es amor, ¿verdad? Y muestra su amor para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, el Cristo murió por nosotros. Pero es que esa muerte no es gratuita, hermanos. Si bien la salvación para nosotros está en la fe del pacto, en creer en ese sacrificio del Cristo y en esa persona y someternos a la obediencia a su palabra, pero si nosotros no, pero para el que no cree, para el que rechaza esa fe, óyeme, ¿y cómo puede Dios obrar salvación? Es imposible. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el que en Él cree, Juan 3:18, tiene vida eterna. Es que la fe en el Hijo, la fe en el pacto, en la obediencia a la persona del Cristo, el sometimiento a su gobierno, a su voluntad, nos salva, nos libra de la condenación. El que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, así como Dios en la fe del Cristo tenemos la bendición de la redención de la vida eterna, amén. Pero dice el Señor, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, solo la muerte, porque la ira de Dios está sobre él. Y aquí dice el Señor, yo voy a dar el pago en persona al que me aborrece y lo voy a destruir eternamente. Aborrecer a Dios. ¿Cómo se aborrece a Dios? Óigame, desechando al Cristo. Desechando al Cristo. Y por eso es que allá el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Salmos, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se levantarán. Leámoslo por favor, rapidito. Salmo 2. Salmo capítulo 2. Aprendámonos este salmo. Y el 1 también. Y todos los demás. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías, contra su Hijo. Al cual dice, óigame por favor, en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, eres mi ungido. Y aquí la gente está rechazando al Cristo. A los que me aborrecen, a los que rechazan la fe en mi Hijo. ¿Y quiénes son los que rechazan la fe en el Hijo? La fe en el Cristo. Los mismos que se dicen cristianos evangélicos. Así es. Ah, no, es que más esos son los de Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y qué más quiere que le prediquemos? ¿Y qué más cree usted que está en la Escritura, testificado? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo del Cristo, de la obra del Cristo, de la fe en el Cristo, de la obediencia a la fe del Cristo. No hay más. Amén. Si usted quiere otra cosa, pues condénese. Quédese en su religión. Así es. Al fin que condenado ya está. Porque dice que Dios lo va a destruir.
que le aborrece. Sí, amén. Y usted no puede amar a Dios si no ama al Hijo. Amén. Honren al Hijo. El que no honra al Hijo dice no honra al Padre. Y aquí el Señor le dice también a la gente dice se va a oponer al Cristo. Las religiones se van a oponer al Cristo. Lo vemos. No quieren predicar a Jesús como el Cristo. Quieren predicar a un Jesús carpintero, a un Jesús sanador, a un Jesús maestro. ¡Ay, qué lindo! Con los brazos abiertos, esperando a los pecadores, no importa cómo vengan, no importa lo que hagan. ¡No! Eso no es así. No es lo que dice la Escritura. Si usted está enseñando eso, no está enseñando el Evangelio. Y si usted está creyendo eso, no está creyendo el Evangelio. Y está condenado, sépalo. Porque está rechazando la fe del Cristo. Porque está queriendo hacer su propia voluntad y queriendo hacer su propia doctrina. No la voluntad de Dios. No podemos cambiar el pacto de Dios. Amén. Amén. El pacto de Dios es inmutable. Amén. El pacto de Dios no se puede trastocar. Amén. Y lástima y Triste para ti. y tristeza para todos aquellos que están cambiando y que han cambiado el testimonio del Evangelio y la predicación del Evangelio. Por motivar gente, por tener las iglesias o las congregaciones o los locales llenos, por ganar mucho dinero, por ganar notoriedad. ¡Ah, esta es la iglesia más grande! El Señor no vino por iglesias grandes. El Señor no vino por multitudes. Cuando las multitudes lo seguían, les dijo: ustedes me siguen por interés. Pero el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncia a sus propios intereses, tome su cruz cada día, identifíquese con mi sacrificio y sígame. A mí, Haga mi voluntad. no a los hombres. Haga mi voluntad, les estaba diciendo. Y cuando el Señor dijo eso, dice que todos se quedaron. Y los discípulos dijeron así: Señor, mira, está durito lo que estás diciendo, mira, toda la gente se está quedando, se están yendo. Y ustedes no quieren ir también. Váyanse, váyanse. ¿Por qué me están siguiendo ustedes a mí? No lo robó el Señor. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera. Chao, baile, Dios. Amén. Amén. Pero debemos de tener clara esa fe. Amén. Pero ¿qué está haciendo la gente ahora? Los predicadores y las religiones y todas las denominaciones, la mayoría, con raras excepciones, no están predicando el Evangelio, no están testificando a Jesús como el Cristo. Están predicando otro Jesús, otro Evangelio, y están ministrando otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Por eso ve esos grandes relajos usted de gente revolcándose en el suelo, ladrando como perros o haciendo cualquier otra cosa, dejando de que los ridículos de los pastores se paren en ellos, les tiren, no sé, les hagan con el saco y los tiren al suelo, les den con el tacón santo y no sé qué, oigan, un montón de tonteras. Risa del espíritu no hay. Mentira del diablo. Actos de brujería en las iglesias, porque han dejado el Evangelio, Amén. Amén. porque se han apartado del pacto. No lo abraza. Y óigame, la única forma de dar cumplimiento al pacto del Mesías Cristo es abrazando la fe en Él y teniendo nuestra plena confianza en su sacrificio redentor. Más nada, menos nada. Amén. Porque Él va a producir en todo el que cree de todo corazón, en Él como el Cristo va a producir el fruto que Él espera. Amén. Y vamos a hacer testimonio al mundo. Y la gente va a ver al Cristo en nosotros, aunque no lo reconozca, Amén. por lo menos delante de nosotros. Y van a tener respeto por la palabra que se predica. Consultarán unidos y dirán: no, hombre, dejemos de predicar del Cristo. Pero dice el Señor, mire la respuesta de Dios. Versículo 5: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el Señor. Yo ya tengo a mi rey eterno, al Cristo, a mi hijo. Y dice el Cristo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, el eternamente engendrado. Hoy. Amén. 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 Dice el Señor, versículo 10: ahora pues, ustedes que se creen los grandes autoridades del mundo, admitan amonestación. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo. Ahí está. Honren al Hijo. Adórenlo, reconózcanlo como Dios, crean en Él Obedece. como el Cristo, obedézcanle, sírvanle
Eso es honrar al Hijo, para que el Padre no se enoje, se inflame de pronto su ira y perezcan del camino de justicia y sean condenados. Quiere decir eso. Bienaventurados todos los que en Él creen. Es que la fe del pacto, la fe en la persona y obra del Cristo, es lo que nos salva. Es lo único que nos permite tener comunión con Dios y ser aceptos por Dios. Sin esa fe, hermano, está perdida en las personas. Estaríamos perdidos usted y yo si estamos creyendo otra cosa. Amén, amados. Amén. Por eso dice el Señor: yo voy a destruir a todo al que me rechaza. Dice en los versículos, mire, versículo 10, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y esta destrucción no es así, ¿verdad? Es destrucción eterna, vergüenza y confusión perpetuas. Recuerde Daniel 12:2. Y no se demora con el que le odia. Ay, hermano, hay gente que cree que está sirviendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad está en contra de la voluntad de Dios y no está amando a Dios, sino que le está odiando. Y dice: en persona le dará el pago. Nosotros a veces decimos: y mira esta gente que hace tanta barbaridad y que te predica tanta basura y tanta cosa contraria al Evangelio. ¿Y por qué el Señor permite? Ay, deje, Dios es Dios. Dice que en persona le va a dar el pago a cada uno de esos incrédulos y de esos hijos del infierno. Que el Señor tenga misericordia de ellos, que se arrepientan, porque hay tiempo de arrepentirse. Y como dije, si sienten que no están predicando el Evangelio y que no lo conocen, mejor dejen de predicar y busquen que el Señor les revele al Cristo y les revele su eterno Evangelio y la fe que puede salvarlos. Y después predique solo eso, porque si se aparta de ahí, no ha creído. Porque es lo único que era. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y nos siga revelando al Cristo. Pónganse en pie conmigo, mis hermanos. Vamos a orar, a dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, con el rostro inclinado y en pie todos, por favor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta amonestación preciosa, Señor, que nos das para guardar el pacto, para cumplir el pacto de la fe en tu eterno Hijo, en tu Mesías Cristo, en tu ungido, Señor, en tu Rey, el que tú has puesto sobre Sión, tu santo monte. Señor, gracias por revelarnos esa fe preciosa. Señor, y gracias por hacernos entender que como tu pueblo somos llamados a ser santos para ti, a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito en nosotros, a vivir por tu propósito, a dar testimonio al mundo, a predicar, Señor, que solo en la fe del pacto eterno, en la sangre del pacto eterno, en el sacrificio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, hay redención, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay comunión contigo. Señor, por favor, que podamos, Señor, disponernos a ser obedientes a esta fe, Señor, y a cumplir tu propósito, ser luz en las tinieblas, ser la sal de la tierra, dar el testimonio tuyo, Señor, en todo momento y a toda persona que tú nos permitas darlo. Ayúdanos, Señor, por favor, que este nuevo año que está por empezar, Señor, sea para nosotros un punto de inflexión, Señor, en el que nuestros propósitos no sean otros más que cumplir tu propósito, Señor. Porque en ese cumplimiento
tú tendrás y tienes cuidado de tus hijos. Y darás y añadirás lo que sea necesario para nuestra manutención. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, que han oído tu palabra, y de los que han oído por los medios, los que vienen a oír. Señor, por favor, ministrales, Espíritu Santo. Que aquellos, Señor, que son tu iglesia, que han de ser salvos y que están ahí en esas congregaciones en las que se han apartado del Evangelio, ya no dan el testimonio del Cristo, y ya no predican la fe en el Cristo como el todo y el fundamento de la redención del hombre, que puedan, Señor, ser sacados de ahí, ser convencidos por ti, precioso Espíritu Santo, para que puedan atender a la voz de tu eterno Evangelio y vivir por esa fe. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Demos una